Bien chicos, bienvenidos al curso de F2. Espero que sí me estén escuchando, no hay problemas ahí con el internet y la conexión. Vamos al grano, lo que nos interesa hoy. A ver gente, ¿sí están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Todo bien con el audio? ¿Sí chicos? Espero que sí. Bien. Electrodinámica parte 2. Bien gente, vamos al grano ya directamente. En esta parte vamos a estudiar lo que serían las leyes de Kirchhoff y algunos efectos físicos que son producidos debido a esa intensidad de corriente que pasa por una resistencia. Bien, vamos a enunciar entonces las leyes de Kirchhoff. Algunos le llaman principios o reglitas de Kirchhoff. Bueno, la primera es la ley de nodos. Yo no sé si lo comenté la semana pasada, pero un nodo, gente, un nodo aquí recalco, es la intersección de dos o más tramos en un circuito. ¿Ok? Por ejemplo, observa aquí, este punto que está en el centro aquí de la figura representaría el nodo o también llamado nudo, en la cual observa cuántos tramos ahí se están intersectando, se están encontrando. 1, 2, 3, 4, 5 tramos ahí de un circuito más complejo en general. Entonces eso es definido como un nodo o nudo. La ley de nudos o nodos establece lo siguiente. Las corrientes, la sumatoria algebraica de corrientes para un nodo es igual a 0. Ustedes van a encontrar esa ecuación. En algunos libros ustedes van a encontrar así. Sumatoria de intensidades de corriente en un nodo es igual a 0. Esa suma es algebraica. Pero nosotros, en palabras simples, nosotros podemos expresarlo de la siguiente manera. Podemos decir, oye, la sumatoria de corrientes que llegan al nodo, que se encuentran, que se reúnen, que están entrando en el nodo, va a ser igual a la suma de corrientes que salen del nodo. Si ustedes se dan cuenta en la figura, I1, I2 e I3 son corrientes que están dirigiéndose hacia el nodo, entran hacia el nodo. I5 e I4 son intensidades que salen del nodo. Si yo uso esta ley, establecemos I1 más I2 más I3 es igual a I5 más I4. Ya lo vamos a ver en un problema cómo aplicamos esta ley de nodos. Es una suma ahí algebraica, la suma de toda la vida que nosotros conocemos. Por lo tanto, ahí tenemos la primera ley de Kirchhoff para los nodos. Perfecto. La segunda ley es la ley de mallas. Una malla, gente, es definido como aquí un circuito cerrado o una trayectoria y un tramo de un circuito cerrado, en la cual tenemos varios elementos. Podemos tener resistencias, podemos tener baterías, condensadores, etc. Básicamente, aquí tenemos una malla, la malla A, B, C, D, y termino en el mismo punto A. Una malla sería un circuito cerrado. Empiezo en A y aquí termino en A. A, B, C, D, A sería la malla. Perfecto. Esta ley establece lo siguiente. Si yo sumo en cada aquí elemento de esta malla, sumo sus voltajes, la sumatoria algebraica debe ser 0, debe ser nulo. Por lo tanto, sumatoria aquí algebraica en cada uno de los voltajes de los elementos que aparecen aquí debe dar 0. Recuerda que la malla es A, B, C, D, A. Una trayectoria ahí cerrada. Sumo los voltajes en cada elemento, esa sumatoria algebraica debe ser igual a 0. Entonces ahí tenemos la ley de mallas. La primera, ley de nodos, y la segunda, ley de mallas. Ya lo vamos a ver en los problemas cómo aplicar esto. Oye, pero si yo considero, por ejemplo, un pedazo de una malla, le llamamos una rama o un tramo, voy a obtener lo siguiente si yo uso esta ley de mallas solamente para este pedazo, una rama, un pedazo ahí de trayectoria. Eso es llamado el teorema de la trayectoria, pero gente establece lo siguiente. Recuerdan que
nosotros habíamos comentado que la intensidad de corriente siempre es su orientación de movimiento, por decirlo así, es del potencial mayor para el potencial menor. O sea, se dirige de mayor a menor potencial. Observen esta gráfica, el potencial en el punto A, aquí a la izquierda, y el potencial en el punto B. Debido a esa orientación de la intensidad de corriente de izquierda a derecha, nuestra conclusión es que el potencial en A es mayor que el potencial en B. Por lo tanto, guiándonos en ese sentido de la intensidad de corriente, nosotros podemos establecer la siguiente ecuación o el siguiente teorema para esta rama. Decimos lo siguiente: oye, voy a empezar a partir del punto A, donde obtenemos o donde tenemos un potencial ahí, en el punto A. Si yo, según el sentido de la corriente, si yo paso por una resistencia, lo que va a ocurrir es una caída de potencial. Caída de potencial, simplemente le ponemos menos, le restamos. Entonces empiezo en el potencial en A, al pasar por una resistencia cae el potencial, le resto. ¿Cuál es el potencial en un elemento de resistencia? Nosotros sabemos por la ley de Ohm, es intensidad que pasa por ahí por su resistencia. Seguimos, según el sentido de la corriente, de menos a más. Aquí tenemos una batería, aumenta el potencial. Observa, se fue de menos a más, aumenta. Me quedo con este signo más, aumenta. ¿Cuánto aumenta? El potencial aquí. Seguimos pasando, según el sentido de la corriente. Aquí hay una resistencia, profesor. Disminuye el potencial. Según el sentido de la corriente, aquí el potencial disminuye al pasar por una resistencia. Disminuye y le pones menos. El potencial aquí, intensidad por resistencia 2. Y esto estoy llegando hasta el punto B. Toda esta sumatoria algebraica debe ser igual al potencial en el punto B. Ya lo vamos a ver en un problema, cómo nosotros aplicamos esto. Profesor, ¿qué pasaría si aquí, por ejemplo, hablando de la polaridad de la batería, hubiera sido a la izquierda más y aquí a la derecha menos? O sea, si la intensidad de la corriente pasa de más a menos, aquí me quedo que disminuye, o sea, le resto. En este caso pasa de menos a más, aumenta el voltaje. Entonces ya lo vamos a ver en los ejemplos, tranquilícense. Muy bien, bueno, lo que sigue es el puente de Wheatstone, en la cual es un arreglo de resistencia de esta forma, tal como lo ven en la figura, de manera que si se cumple que el producto aquí de las resistencias opuestas, o sea, R1 por R2, es igual a R3 con R4, se cumple este producto, entonces significa que por en medio, por la resistencia 5, no va a pasar ninguna intensidad de corriente. De manera que este R5 es como si no estuviera ahí. O sea, está y no está, no hace nada. Si está o no está, en realidad no afecta el circuito. Entonces podemos quitar esta resistencia R5 y podemos reducir lo que nos queda. ¿Ok? Además se va a cumplir que el potencial en el punto A y en B va a ser lo mismo. Al no pasar corriente por R5, se concluye aquí que el potencial en A y en B es el mismo. Y como les dije, R5 lo podemos retirar del circuito y no pasa nada. Podemos reducirlo a lo que nos pide. Lo que sigue, gente, lo que sigue es la potencia eléctrica. Vamos a considerar aquí un circuito súper simple, en la cual tenemos una resistencia y por aquí una batería. Observa la polaridad, más, menos. Recuerda que el sentido de la corriente siempre va de más y llega a menos, siguiendo ahí el sentido según el gráfico. Oye, vamos a definir la potencia eléctrica que entrega la fuente de la siguiente manera. La potencia eléctrica que entrega esta batería va a ser igual al voltaje de la batería por la intensidad de corriente. Entonces ahí tenemos una formulita. Pero si consideramos en una resistencia y queremos saber cuál es su potencia eléctrica para una resistencia, tenemos esta relación. La intensidad de corriente que pasa por esa resistencia elevado al cuadrado multiplicado por su resistencia. O también el voltaje en esta resistencia al cuadrado dividido entre su resistencia. ¿Y cuál es la unidad? Creo que nosotros ya estudiamos lo que es potencia eléctrica. Perdón, la potencia mecánica. Recuerden que la potencia la habíamos definido como el trabajo por unidad de tiempo
y la unidad es el es el watts. El trabajo en joules, el tiempo en segundos, joules por segundo, es el watts. Y aquí no es diferente. Aquí la potencia eléctrica es definido como el voltaje por intensidad, el voltaje en volts, la intensidad en amperios, el producto sería watts también. Muy bien, ahí tenemos la unidad de la potencia eléctrica. Y por último, tenemos un efecto muy interesante que es llamado el efecto Joules. Debido a una intensidad de corriente que pasa por una resistencia, esta resistencia tiende a liberar energía en forma de calor. Esa liberación de energía en forma de calor es llamado el efecto Joules. ¿Y cómo calculamos esa energía liberada? La vamos a calcular de la siguiente manera, multiplicando la potencia de esta resistencia por el tiempo en que es emitido esta energía en forma de calor. O también, si consideramos que la potencia es voltaje por intensidad, podemos escribirlo así, o usando una de estas relaciones también podemos calcular cuánto sería la energía liberada. Bueno, si es una energía, la unidad que tiene es el joules. Y bueno, si queremos, por ejemplo, saber cuántas calorías tenemos en esta cantidad de energía liberada, podemos usar este equivalencia, que un joules es 0.24 calorías. Recuerden que esto ya lo vimos en el tema de calorimetría. Por lo tanto, ahí tenemos el efecto Joules, liberación de energía en forma de calor, debido a una intensidad de corriente que pasa por un elemento de circuito. Muy bien, gente, entonces hasta aquí, haciendo una reducción, una super reducción al primer cuadrante de toda la teoría, vamos para nuestros problemas. Aquí tenemos nuestra práctica, electrodinámica, parte 2. Aquí dice sinónimos, gente, pero cuidado, no debe ser sinónimos, cuidado ahí, se me pasó. Ahí tenemos nuestra práctica y vamos a resolver algunos de estos problemas. ¿Todo bien hasta aquí, gente? ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan bien? ¿No hay problemas por ahí? ¿Todo tranquilo? Buenos días, los que ingresaron después. Ok, muchas gracias. Problema 1 entonces. Arrancamos. Problema número 1. Hallar el valor de la intensidad en el nudo O mostrado. Y aquí te dan una parte de un circuito así más complejo. Y en el punto aquí llamado O, que representa el nudo o nodo, aquí la intersección de varios tramos, de varias ramas, queremos saber cuánto es la intensidad de corriente. Vamos a usar la primera ley de Kirchhoff o la ley de nodos para encontrar cuánto sería esta intensidad de corriente que en la gráfica está representada como saliendo aquí del nodo. Traemos entonces lo que hemos visto en nuestra parte teórica. Observa la ley de nodos. Para un nodo, ¿qué es lo que se va a cumplir? Se cumple que la suma de corrientes que llegan al nodo va a ser igual a la suma de corrientes que salen del nodo. Por lo tanto, vamos a llevar esto, aprovechando. Vamos a llevar esto y vamos a aplicarlo directamente. A ver, gente, las que llegan. Sumamos las intensidades de corriente que llegan al nodo. Observa, aquí está el nodo. Vamos a especificar quiénes son las que llegan, las que están entrando al nodo, las que se reúnen ahí. 7 amperios, exactamente, observa ahí. Exactamente. Observa que 7A está entrando, 3A, 12A, A es de amperios, ¿ok? Todas ellas entran, por lo tanto, según esa ley, las que llegan las sumamos. A ver, es 3 amperios que está llegando, 7 amperios que está llegando y 12 también que está llegando. Ahora, por el otro lado tenemos la suma de corrientes que salen del nodo. A ver, ¿quién sale? Observa, la figura 5, exactamente, y también I, la que nos piden calcular. 5 más I que nos piden calcular. Y con esto, bueno, el resto es historia porque es solo alegría y felicidad, resolver, sumar y restar, ya está. ¿Cuánto sería la intensidad? A ver, ayúdame, tú también trabaja, no te pases. A ver, ¿cuánto sería? 17, estamos hablando de intensidad de corriente, 17 amperios. Ese A mayúscula representa
unidad de amperios. Perfecto, y ya está. Creo que hasta aquí no hay ningún secreto. Simplemente hay que saber sumar y restar. Y a partir de esta ley podemos calcular las corrientes usando la ley de Ohms. ¿Correcto, gente? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo tranquilo? No hay ningún secreto. Muy bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Problema 3 nos dice el tramo mostrado. Aquí tenemos un pedazo ahí de un circuito más sofisticado, podemos decir. El tramo mostrado es parte de un circuito eléctrico y nos piden calcular la diferencia de potencial entre A y B si el amperímetro ideal registra 1 amperio. Observa aquí, tenemos el amperímetro, que es un medidor de la intensidad de corriente, y lo que marca ahí este medidor es 1 amperio, que es la intensidad de corriente que está pasando por este tramo. ¿Ok? La pregunta es, oye, ¿cuál es la diferencia de potencial entre A y B? O sea, lo que nos piden calcular el potencial en A menos el potencial en B. Eso es lo que nos piden calcular. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Y te dan no es circuito, es un tramo, un pedazo de un circuito. Muy bien, gente, déjame exagerarlo aquí un poquito y vamos a analizarlo juntos. Ahí está. Muy bien. Lo que nos dice el problema es que la intensidad que está pasando por aquí y lo que marca este amperímetro es 1 amperio. A ver, ese 1 está un poco raro. Déjame acomodarlo bien bacán. Ahí está. 1 amperio es la intensidad que pasa por aquí. ¿Qué significa eso? Que por aquí, según la orientación, 1 amperio. Por aquí también 1 amperio. Observa la orientación de la intensidad de corriente. Va de derecha a izquierda. Entonces en el punto A vamos a tener un potencial en A y en el punto B un potencial en B. Solamente, gente, solamente con el sentido, con la orientación aquí de la corriente, en cuál de los dos puntos el potencial es mayor, en A o en B. Observa ahí. Si se va de derecha a izquierda, ¿cuál es el potencial mayor, A o B? Recuerden que la corriente va de mayor a menor potencial. Allá, si se va de derecha a izquierda, significa que el potencial en A va a ser mayor que el potencial en B. Por lo tanto, es lo que podemos concluir aquí a simple vista. El potencial en A es mayor que el potencial en B. De manera que si yo resto un número mayor menos un número menor, la diferencia es un número positivo. Por eso aquí todas las alternativas son positivos. Perfecto. Hasta ahí no hay nada nuevo. Simplemente estamos comentando que la corriente va de mayor a menor potencial. Perfecto. Ahora vamos a usar lo que hemos aprendido aquí, el teorema para una rama o el teorema de la trayectoria. Vamos a empezar del punto, según el sentido de la corriente, del punto de mayor potencial, y vamos a seguir ahí. Aumentamos o disminuimos potencial según el sentido de la corriente hasta llegar al punto B. ¿Ok? Vamos a hacer esto en este problema número 3. Muy bien, gente. Entonces vamos a empezar aquí de la derecha. Empezamos del potencial en A. A ver, colocamos aquí. Potencial en A. Tenemos que seguir el recorrido hasta llegar aquí en el lado izquierdo. Hasta llegar el potencial en B. Perfecto. A ver, gente. Según la orientación de la corriente, va de derecha a izquierda. Si yo paso por esta batería de menos a más, ¿qué pasó con el potencial? ¿Aumenta o disminuye? Yo voy de menos a más. ¿Qué pasó? Aumenta. Profe, ¿y si fuera de más a menos? ¿Qué pasó? Disminuye. ¿Correcto? Según aquí la polaridad, yo voy de menos a más. Por lo tanto, aquí el potencial va a aumentar. ¿Cuánto aumenta el potencial aquí? ¿Cuál es el potencial aquí? Observen ese primer elemento, sería 13. Aumenta, exactamente, aumenta 13. Entonces ponle ahí 13. Perfecto. Seguimos según el sentido de la corriente. Seguimos. Oye, acá hay una resistencia. ¿Qué pasa aquí cuando la intensidad pasa por una resistencia? Según el sentido de la corriente, siempre va a existir una disminución de potencial. O sea, disminuye el potencial. Pasó por esta resistencia, por lo tanto, disminuye el potencial. ¿Cuánto es el potencial que disminuye aquí?
Recordamos por la ley de Ohm, el voltaje, exactamente. El voltaje sería intensidad por resistencia. Por lo tanto, el voltaje aquí que disminuyó en esta resistencia sería el producto de la intensidad, que es 1, por su resistencia, que es 2. Ahí su compañera lo dijo. Sería 2 voltios. Perfecto. Ahí tenemos el producto intensidad por resistencia 2. Disminuye 2, profe. Ponle 2. Seguimos según el sentido de la corriente. Observa qué pasa en este otro elemento de este tramo. Oye, yo voy de más a menos. ¿Qué pasó con el potencial? ¿Qué pasó, gente? Con el potencial aquí. Disminuye. ¿Cuánto disminuye? 9. Ahí está. Disminuye 9. Seguimos según el sentido de la corriente. Oye, aquí llegamos a otra resistencia. ¿Qué pasa aquí en esta resistencia? ¿Qué pasa con el potencial? ¿Aumenta o disminuye? Menos el producto, intensidad por resistencia 3. Perfecto. Y llegamos al final hasta el punto B. Entonces sumamos esto algebraicamente y llegamos hasta el punto B. Como yo quiero la diferencia entre A y B, entonces vamos a sumar, restar y acomodamos a la respuesta. Muy bien, este término que está a la derecha lo voy a pasar a sumar, a restar potencial en A menos el potencial en B. Y todo esto es sumas y restas que ustedes ya lo dominan a la perfección. A ver, ¿cuánto sería todo esto? A ver, ustedes. Todo sería menos 1, ¿correcto? Menos 1. Si yo lo paso a la derecha, ¿qué te quedaría aquí? Le cambiamos el signo. Exactamente. 1 voltios. Y ya está. Diferencia de potencial 1 voltios. Muy bien, gente. Hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Comentarios? ¿Todo bien, chicos? Según el sentido de la corriente, ahí definimos si aumenta o disminuye el potencial. Para una resistencia ahí, pasando según el sentido de la corriente, siempre hay una disminución de potencial. Recuerden la ley de Ohm, gente. Recuerden, el voltaje en una resistencia es intensidad por resistencia. Profe, si la intensidad hubiera sido 2 amperios, ¿cuánto hubiera sido el potencial aquí? Sería el producto 2 por 2 sería 4. Exactamente, si hubiera sido 2 amperios. Entonces ya sabes. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente problema. Si no hay comentarios, pasamos al siguiente problemita. Muy bien. Problema 9. A ver, ya vamos a aumentar el nivel un poquito. Problema número 9. A ver, concéntrate, gente. La figura muestra un circuito eléctrico con fuentes de Fein, fuerza electromotriz, cuyas resistencias son insignificantes. ¿Qué significa esto, profesor? Aquí tenemos las fuentes con fuerza electromotriz. De resistencias, ese término que dice resistencias insignificantes, significa que dentro de esta batería existe una resistencia en la cual no la vamos a considerar, o sea, no va a afectar aquí nuestro análisis del circuito. Profe, ¿y si la resistencia no fuera insignificante? Aquí sí deberíamos considerar en cada uno al costadito, ahí consideramos su resistencia interna como un elemento más del circuito. Pero aquí nos dice el problema que esas resistencias internas son insignificantes, no las vamos a considerar. Perfecto. ¿Cuál es la pregunta? Halla la corriente en amperios que circula por la resistencia de 2 ohmios. ¿Dónde está la resistencia de 2 ohmios? Aquí está la resistencia de 2 ohmios. Perfecto. Queremos saber cuál es la intensidad de corriente. Bien, gente, este problema se puede hacer de dos formas. Una forma es usando aquí la segunda ley de Kirchhoff, o sea, la ley de mallas. Y la otra forma es reducir al máximo posible este circuito y aplicar lo que ya hemos venido, lo que conocemos de la ley de Ohm. Entonces vamos a hacerlo de las dos formas. ¿Ok? Bueno, en primer lugar, gente, vamos a colocar aquí las polaridades.
Ya sabemos que para una batería el palito grande es positivo, palito chiquito, negativo. Palito grande, positivo, palito chiquito, negativo. Ahí tenemos la polaridad. Y vamos a darle un sentido a la corriente, sentido a la intensidad de corriente. ¿Qué le damos, profe? ¿Qué sentido le vamos a dar aquí? ¿O cómo sabemos cuál sentido dar? Gente, escoger un sentido aquí para este circuito es arbitrario. O bien tú puedes darle el sentido horario o sentido antihorario. Sentido horario o sentido antihorario. Cualquiera. ¿Ok? O este otro sentido. Cualquiera, sentido horario o sentido antihorario. Profe, ¿con cuál me quedo? Gente, ahí es arbitrario. Si tú quieres trabajar en sentido horario o en sentido antihorario, es arbitrario. Vamos a darle este sentido arbitrario. Vamos a darle este sentido de la intensidad de corriente. Vamos a decirle que esta es nuestra intensidad de corriente I. Profe, ¿yo le puedo dar en sentido horario? Sí, gente. Esto es arbitrario, repito. Tú le puedes dar cualquier sentido que se te antoje. Horario o antihorario. En este caso, antihorario yo le di. Perfecto. De manera que, ¿cómo sabemos al final si este es el verdadero sentido? El verdadero sentido de la corriente. De manera que, si yo resuelvo todo esto y encuentro que la intensidad tal como yo lo puse aquí me dio un número positivo, entonces esta es la intensidad de corriente y el sentido correcto. Profe, y si yo le doy este sentido y me hubiera dado negativo, significa que el sentido de corriente sería el contrario que tú le has dado. ¿Ok? Más o menos, ¿me captan la idea? Le puse antihorario, profesor, aquí. Resuelvo las ecuaciones, la intensidad de corriente me sale positivo, entonces ese es el sentido correcto. Profe, le di antihorario, me salió negativo, entonces antihorario no es su sentido correcto, sería horario. ¿Correcto? Entonces simplemente ahí le cambias el sentido. Muy bien, solo con las ecuaciones y el signo aquí de la intensidad es que vamos a definir cuál sería el sentido correcto. Muy bien, gente. Ahora, una vez que le hemos dado el sentido arbitrariamente, ahora sí, vamos a usar la ley de Mayas. Vamos a usar la ley de Mayas aquí para resolver este circuito. Entonces, para esto, aquí yo le pongo nombre a estas esquinas, punto A, B, C, D y termino en A. Por lo tanto, vamos a la ley de Mayas. La ley de Mayas nos dice que si yo sumo algebraicamente los voltajes en una malla, esa suma algebraica debe ser igual a 0. Para una malla yo tengo que empezar desde un punto y tengo que llegar al mismo punto. Recorro toda la malla. Empiezo en un punto y termino en el mismo punto. ¿Puedo empezar en A, profesor, recorrer todo ahí según el sentido de la corriente y llegar al mismo punto A? Sí. Profe, si por ejemplo yo escojo el punto D, ¿puedo empezar desde el punto D, recorro todo esto según el sentido de la corriente y llego al mismo punto D? ¿Se puede? Sí, gente. Profe, ¿puedes coger el C o puedes coger el B? Sí, cualquiera de ellos. Pero sí, el recorrido debe ser cerrado. Empiezas en B, terminas en B. Empiezas en A, debes terminar en A. ¿Correcto? Vamos a elegir A, porque A, bueno, es la primera letra del alfabeto. Correcto. Empezamos desde este puntito, desde el punto A. Vamos a empezar ahí, desde este punto A, y vamos a seguir el sentido de la corriente, sumando ahí los voltajes en cada elemento del circuito y llegando al mismo punto A. ¿Ok? Entonces empezamos desde el punto A. En A vamos a tener un potencial. Entonces aquí tenemos un potencial en A. Potencial en A. Partimos desde el punto A. La orientación de la corriente es hacia abajo. Observa ahí, hacia abajo. Seguimos esta orientación. Oye, aquí tenemos un elemento. De más a menos, ¿qué pasa con el voltaje? Según el sentido de la corriente, yo me voy de más a menos. ¿Qué pasa por aquí, gente? ¿Qué pasa con el voltaje? ¿Aumenta o disminuye si yo me voy de más a menos? ¿Disminuye? ¿Cuánto disminuye? El voltaje aquí. ¿Cuál es el voltaje aquí, profesor? 10 voltios. Exactamente, 10 voltios. Déjalo ahí. Seguimos. Voy a poner esta
Esta trayectoria lo voy a poner mejor de otro color para seguir ahí. Estamos por aquí, ya hemos pasado por esta fuente de 10. Seguimos la orientación de la corriente. Por aquí ya hemos llegado a una resistencia. ¿Qué pasa en esta resistencia? Según el sentido de la corriente, ¿qué pasa con el voltaje? ¿Aumenta o disminuye? Cuando pasamos por una resistencia, disminuye. ¿Cuánto va a disminuir aquí? Exactamente. ¿Cuánto disminuye aquí? 4. ¿Por qué 4? Si la intensidad fuera 2 amperios, ahí sí. Sería 2I. 2I. 2I sería, gente. Recuerdan que el voltaje aquí es intensidad por la resistencia. La intensidad no sabemos. Lo que vamos a calcular multiplicado por su resistencia. Por lo tanto, el voltaje aquí que va a disminuir sería el producto de ellos. 2I. Ahí está. Entonces aquí va a disminuir 2I. Recuerda que esta es la intensidad que es la que queremos calcular. Entonces seguimos la orientación ahí, sentido de la corriente. Seguimos el sentido de la corriente. Ahora vamos a pasar por esta otra resistencia de 12. ¿Cuánto sería el voltaje aquí que va a disminuir? Porque claro, pasa por esta resistencia, va a disminuir. Menos 12i. Muy bien, sería menos el producto, ¿verdad? 12 por i, 12i. Seguimos la orientación de la corriente. Seguimos. Oye, aquí una batería. Vamos de menos a más. ¿Qué pasó aquí? Aumenta, perfecto. Más 20 voltios. Seguimos. Profe, por acá una resistencia. Disminuye. ¿Cuánto va a disminuir? ¿Cuánto disminuye aquí? No es 0, es ohmios la unidad de la resistencia. Sería 6i. Cuidado ahí, no es 60, es 6i. ¿Correcto? La seguimos y llegamos al punto de partida. Toda esta suma algebraica debe ser igual aquí al punto de partida. Profe, pero usted dijo que es igual a 0. Gente, si yo saco esto, o sea, si yo simplifico, claro, aquí empecé desde el punto A y termino el mismo punto A, puedo simplificar y la suma algebraica de todo esto me da 0, ¿sí o no? A ver, profe, ¿cómo? Repita. Aquí yo empecé desde el punto A y llegué al mismo punto A, ¿sí o no? Es como si yo estuviera usando el teorema de la trayectoria, pero parto del mismo punto y llego al mismo punto. Al hacer esto, estos términos se van. ¿Y qué te queda? Que la suma algebraica es igual a ¿qué? A 0. Entonces en el fondo estamos haciendo que la suma algebraica es igual a 0. Por lo tanto, bueno, no lo voy a escribir de nuevo. Simplemente control C, control V. Y toda esta suma algebraica debe ser igual a 0. Y ahí hemos aplicado la segunda ley del Kirchhoff, la ley de Mayas. Muy bien. Y lo que sigue, profe, bueno, es alegría y felicidad porque es una ecuación lineal en I. Simplemente sumar, restar, dividir y ya está. A ver, gente, vamos a calcular cuánto sería la intensidad de corriente. A ver, anda haciendo el cálculo, gente, anda haciendo el cálculo. ¿Cuánto sería la intensidad de corriente? A ver, juntamos aquí los numeritos. 20 menos 10, 10. Menos 2, sí, menos 12 serían menos 14. Menos 6, menos 20. Paso al otro lado, sería 20i. De manera que la intensidad de corriente, ¿cuánto sería? La división, 10 entre 20. O si quieres, simplifico un 0, te quedaría 1 a la izquierda y el 2 que pasaría a dividir un medio. En decimal, ahí está. 0.5, a ver, ese 5 está un poco raro, 0.5 amperios. Y ahí tenemos la intensidad de corriente. Hasta aquí, gente, queda claro entonces esta segunda ley de Mayas. Ahí tenemos para una trayectoria cerrada, la suma algebraica de voltajes debe ser igual a 0. O sea, bien yo hubiera considerado este otro elemento, este elemento, según el sentido de corriente que yo le di, sumo algebraicamente y me va a dar 0.
Con eso podemos calcular la intensidad de corriente. Profe, la intensidad aquí me dio positivo. ¿Qué significa eso? Que ese es el sentido real de la corriente aquí. Profe, si yo le hubiera dado este otro sentido, o sea, en sentido horario, aquí me hubiera salido negativo. Si yo le hubiera dado así el sentido, me hubiera salido negativo. ¿Qué significa ese negativo? Que ese sentido que tú le has dado no es el correcto. Le cambias el sentido. Al cambiarle el sentido ya se vuelve positivo. Correcto, gente, hasta aquí. ¿Todo bien? Chicos, ¿todo bien más o menos? ¿Sí? Ahí tenemos la ley de Miles. Vamos a hacer este problema número 2. A ver, en el circuito mostrado en la figura, la resistencia R1 es el doble de la resistencia 2 y la potencia eléctrica disipada por la resistencia 2 es 16 watts. Hay el valor en ohmios de R2. Queremos saber cuánto es la resistencia 2. ¿Y cuáles son los datos que nos dan? Nos dan lo siguiente, que la potencia eléctrica de R2 es 16 watts. Ese es nuestro datazo que tenemos del problema. Y además R1 es el doble de R2. Es el doble de R2. Por lo tanto aquí R1 sería el doble de R2. Ese es el datazo que nos dan aquí en nuestro problema. Muy bien, gente, muy bien. Queremos saber cuánto sería la resistencia R2. Esa es nuestra incógnita y nos dan como datos que R1 es el doble de R2 y la potencia aquí es 16 watts. Muy bien, gente. Vamos a reducir este circuito. De la siguiente manera. Vamos a reducirlo. A ver, este pedazo va a quedar igual. Vamos a reducirlo. La fuente no la voy a tocar, pero lo que vamos a tocar es las resistencias R1 y R2. Gente, observa que esas resistencias R1 y R2 están una seguida de la otra. Eso significa que están en serie. Y cuando están en serie, ¿cómo encontramos la resistencia equivalente? ¿Se acuerdan? Cuando están en serie, ¿cómo encontramos la resistencia equivalente? Sería la suma. Observa aquí que R1 y R2 está uno a continuación de la otra. Está uno seguido de la otra. Por lo tanto, están en serie. Y cuando están en serie, gente, la resistencia aquí equivalente sería la suma de ellas. Oye, sería R1 más R2. Ponlo ahí. R1 más R2. Oye, pero R1 es el doble de R2. Si esto es el doble de R2, por lo tanto esa resistencia equivalente nos quedaría 3R2. Muy bien, 3R2. Entonces, en este circuito ya recontra simple, está circulando una intensidad de corriente, de manera que por la ley de Ohm, nosotros establecemos que el voltaje aquí de la batería va a ser igual a esa intensidad de corriente multiplicado por la resistencia equivalente. Oye, pero el voltaje es 12. Pone ahí pues. Intensidad multiplicado por su resistencia equivalente que nos dio 3 veces R2. Y observa lo que va a pasar aquí. Se van los 3. Y aquí te queda un 4. De forma que 4 a la izquierda es igual al producto aquí I por R2. Déjalo ahí. I por R2 es igual a 4. Déjalo ahí. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con este dato del problema, que es la potencia disipada aquí por la resistencia R2. La potencia disipada por R2, que es 16 watts. Muy bien, ¿qué sabemos de la potencia? A ver, regresamos aquí para nuestro problemita. A ver, ¿qué sabemos de la potencia? Nosotros sabemos de la potencia esta fórmula para una resistencia eléctrica, esta relación de la potencia, lo vamos a traer. Observa, la potencia para una resistencia, o puedo usar esta relación.
la intensidad que pasa por esta resistencia al cuadrado por su propia resistencia, o el voltaje aquí, el voltaje, voy a representarlo así, voltaje de esta resistencia elevado al cuadrado sobre la resistencia R2. Entonces, yo voy a usar esta relación. ¿Por qué va a usar esta segunda relación, profesor? Calma, ya te voy a explicar. ¿Por qué voy a usar esta relación? Regresemos aquí en este resultado. ¿Quién es intensidad por R2? Si yo considero el circuito inicial, tenemos una intensidad de corriente que va a pasar por aquí. Intensidad por R2, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa representa intensidad por R2? Esa intensidad, el producto intensidad por resistencia, representa aquí el voltaje en esta resistencia. Por lo tanto, este producto va a representar el voltaje en esta resistencia. Por eso estoy usando esta relación. Entonces vamos a usarla aquí. Voltaje sería en la resistencia 2 elevado al cuadrado dividido entre la resistencia 2, que es lo que yo quiero calcular. Y esto es igual a 16. Oye, pero el voltaje 2 es 4. Voy a reemplazarlo aquí. Observa que va a pasar. Es 4 elevado al cuadrado y dividido entre su resistencia 2. Y esto es igual a 16. Por lo tanto, ¿cuánto sería la resistencia 2? Que es lo que me piden calcular. A ver, ¿cuánto sería, gente? 16 se va con este 16. Aquí te queda exactamente. Esa resistencia 2 sería un ohmio. Un ohmio. Y ahí tenemos R2, un ohmio. Si te piden la intensidad de corriente, con este valor que acabas de calcular, lo reemplazas aquí. Oye, si R2 vale 1, 1 por esto. Por lo tanto, la intensidad sería 4 amperios. Si te pidieron. Pero como te piden solamente R2, ahí se acabaría nuestro problema. ¿Comentario hasta aquí, gente? ¿Todo bien, chicos? Estamos llegando al final. ¿Todo bien? Ahí está, más o menos. Cualquier cosa, gente, el video va a estar disponible después de la clase. Ahí intenten ver, estudiar con calma los detalles aquí de los problemas. Muy bien, gente, entonces nos vamos a quedar aquí. Ya son 8:48 en mi reloj. No sé si tenemos un tiempito más. Hasta aquí no hay preguntas. Más o menos ahí. Primer tema siempre es un poco desestabilizador. Creo que esa sí es la palabra. Entonces, gente, quedamos hoy a las 2:30 de la tarde. ¿Quedamos? ¿Sí, chicos? Vamos a quedarnos aquí.